historia reciente, en especial las dictaduras militares, son siempre un tema complejo y polémico de tratar, ya sea por las experiencias traumáticas que significan para generaciones de latinoamericanos y latinoamericanas, o por las diversas interpretaciones de estos procesos históricos que hasta el día de hoy generan acaloradas discusiones. Lo cierto es que las consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales de las dictaduras se pueden observar y palpar hasta el día de hoy, siendo uno de los principales configuradores de la vida social en nuestro continente. Por lo tanto, conocer nuestro pasado reciente ejemplifica muy bien uno de los objetivos claves del conocimiento histórico, que, a diferencia de lo que se piensa comúnmente, no es la mera investigación y acumulación de saberes sobre el pasado, sino más bien una herramienta para entender nuestro presente y proyectar nuestro futuro. En este video explicaremos, de manera breve, las principales causas, el desarrollo y las características en común de las dictaduras latinoamericanas. Por esta vez dejaremos fuera las particularidades de cada dictadura y sus transiciones a gobiernos representativos, retomándolas junto con una profundización de la violación sistemática a los derechos humanos en una próxima actividad de aprendizaje. Los objetivos de esta actividad de aprendizaje son desarrollar tus habilidades de análisis y síntesis, para que, al finalizar, seas capaz de explicar este proceso histórico. Lo primero es analizar un texto escrito, es decir, descomponerlo sus temáticas y, lo segundo, sintetizarlo o extraer las ideas fundamentales de cada temática. Una vez tengas hecho esto, deberás construir un mapa mental que explique las causas, el desarrollo y las características de las dictaduras en nuestro continente. Antes de comenzar, te recomendamos que realices el cuadro SQA que se encuentra en tu guía de aprendizaje. En la sección S, desarrolla lo que sabes sobre las dictaduras. En la sección Q, lo que te gustaría saber sobre este proceso histórico y, al finalizar tu mapa mental, rellenas la sección A con lo que aprendiste en esta actividad. Este cuadro no es calificado, pero tenlo en cuenta pues te permitirá activar tus conocimientos previos, identificar tus inquietudes de conocimiento y al finalizar conocer lo que aprendiste, asegurando así tu aprendizaje en un proceso conocido como metacognición. Los mapas mentales son una excelente herramienta para organizar y estructurar nuestros pensamientos, ideas, conocimientos y actividades. Por esta razón son utilizados tanto por estudiantes como por profesionales o personas que desarrollan su creatividad en todas partes del mundo. Como mencionábamos, esta herramienta de aprendizaje se puede utilizar a cualquier edad y en cualquier ámbito, y además posee la ventaja de que pueden ser elaborados por una sola persona o por un equipo de ellas. Pero, ¿qué son los mapas mentales? Los mapas mentales son representaciones gráficas de temas o conceptos que nos ayudan a organizar la información en un espacio definido. Nos sirven para establecer conexiones entre temas o ideas y nos permiten sintetizar información de manera visual y eficiente, desarrollando así nuestro aprendizaje y creatividad. Se utilizan para sintetizar y comprender una temática, como lo que haremos ahora, pero también se ocupa para analizar problemas, buscar soluciones, estructurar proyectos, estimular nuestra creatividad, fomentar nuestra comprensión y desarrollar nuestra memoria. Por lo tanto, aprender a hacer mapas mentales puede servirte aquí y en la quebrada del ají. Los puedes utilizar para aprender en otras asignaturas o en tu futuro o en la vida cotidiana. Si bien no existe una sola forma correcta de hacerlos, los mapas mentales tienen algunas características esenciales. Cuentan con una idea central o tópico eje del que se desprende toda la información restante. Este es el título y se escribe en el centro. Típicamente se va añadiendo la información siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. Se va elaborando de forma radial, esto es, que se construye alrededor del título desde el centro a la periferia. Las formas radiales permiten a nuestro cerebro comprender de una manera más natural la información, se vuelve más armonioso, creativo y atractivo para el aprendizaje y la comprensión. Es ideal escribir palabras claves o frases cortas que sinteticen la información. Pueden establecer una jerarquía en los conceptos o ideas. Lo que se escribe primero o más al centro es lo más general y se va conectando con las ideas secundarias que se van escribiendo hacia la periferia. Es importante conectar mediante líneas los conceptos que pueden ser relacionados. Esto ayuda a la comprensión de los temas, a su conexión y creación de nuevos entendimientos. Los mapas mentales utilizan colores, formas o dibujos para ilustrar y apoyar la distinción de ideas. Los mapas mentales utilizan tantos colores como dibujos para apoyar las ideas que se representen. ¿Y cómo hacemos nuestro mapa mental? Primero,
Lee el contenido sobre las dictaduras militares en América Latina que se encuentra junto en tu guía de aprendizaje. Te recomendamos que hagas una primera lectura general para conocer la información que se te presenta y así ordenar tus ideas. En una segunda lectura, destaca, subraya o extrae las ideas principales de cada párrafo. Por lo general, en cada párrafo existe una idea principal acompañada por ideas secundarias que la sustenten. Ten esto en cuenta para que tu texto no termine de esta manera. Segundo, organiza tus materiales, que no son otros que un papel en blanco de manera horizontal y todos los lápices disponibles que tengas. Una vez los tengas en tu espacio de trabajo, escribe en el centro de la hoja el tema principal de tu mapa mental, que en este caso, como sabes, son las dictaduras en América Latina. Y, muy importante, acompáñalo con un dibujo que lo represente. Tercero, escribe alrededor del título central los subtemas que encontraste en el texto. Recuerda ordenarlos en el sentido de las manecillas del reloj. También anota las ideas que se desprenden de cada subtema. Estas ideas se ordenan de manera jerárquica, en donde las más generales van más cercanas al centro y las más particulares van más hacia la periferia del mapa mental. Es importante acompañar cada subtema o tema con alguna ilustración sencilla. Cuarto, conecta el tema central y cada subtema con sus ideas específicas con líneas o flechas. Es recomendable que cada subtema tenga un color determinado, de esta manera le brindas mayor orden visual a tu mapa mental y es más fácil de entender. Por último, antes de comenzar tu mapa mental, revisa la rúbrica de evaluación que se encuentra junto en tu guía. También considera que los dibujos que realices para acompañar tus subtemas y temas deben ser simples, ya que de esta manera te facilita el aprendizaje. También ten en cuenta que el mapa mental que realices debería ser entendido por cualquier persona, así que una buena manera de verificar si está bien hecho es mostrárselo a alguien de tu familia a ver si lo comprende o entiende. No olvides que al finalizar debes sacarle una fotografía, cuidando que se aprecie bien tu trabajo y enviarlo al correo del profesor o profesora que te corresponda. Ahora, para ayudarte un poco en tu actividad de aprendizaje, relataremos el contenido, pero antes de adentrarnos en esta historia de las dictaduras latinoamericanas, nos pondremos en contexto histórico. La segunda mitad del siglo XX fue sin duda una época efervescente y de acelerados cambios sociales, económicos, políticos y culturales. América Latina no fue la excepción. Sin duda alguna, la Guerra Fría es determinante para entender los procesos dictatoriales en nuestro continente. En esta época, el mundo y las personas se encontraban en dos polos antagónicos que luchaban por la supremacía a nivel mundial. Por un lado, el capitalismo liderado por Estados Unidos y por el otro, el socialismo liderado por la Unión Soviética. Latinoamérica era parte de esta competencia planetaria y se encontraba en el área de influencia directa de Estados Unidos. Sin embargo, dentro de nuestro continente también ocurrían ciertos procesos determinantes para comprender el desarrollo de las dictaduras. Por ejemplo, a pesar de los avances y cambios realizados en décadas pasadas, como el modelo Easy, en América Latina persistía un sistema de dominación y desigualdad que era mantenido por las élites, que significaba que gran parte de la población viviera en la precariedad. Esta situación generó, junto con el clima mundial de la Guerra Fría, que la población americana aumentara su participación y radicalización política a favor de un cambio estructural en la sociedad. Pero sin duda alguna, el punto de inflexión para los cambios vividos en Latinoamérica fue la Revolución Cubana de 1959. Fidel Castro y compañía organizaron un movimiento revolucionario armado que derrocó al entonces dictador de Cuba, Fulgencio Batista, que mantenía la isla en la miseria. El nuevo gobierno revolucionario de Fidel Castro organizó el país bajo los ideales del socialismo autoritario con un Estado fuerte, implementó una reforma agraria y aseguró los servicios básicos de salud, educación y vivienda para los cubanos y cubanas.
Esta revolución cubana, en medio de la Guerra Fría, fue un golpe directo en la quijada para Estados Unidos, ya que Cuba se encontraba en el área de influencia directa de la potencia capitalista. De hecho, la distancia mínima entre Cuba y Estados Unidos son apenas 150 kilómetros aproximadamente, la misma distancia que existe entre Concepción y Angol. Frente a esta situación, Estados Unidos patrocinó una fracasada invasión a Cuba, que hoy conocemos como invasión de Bahía de Cochinos o invasión de Playa Girón. Ante este fracaso, Estados Unidos optó por un bloqueo económico a Cuba, lo que conllevó que la isla estrechara lazos con la Unión Soviética, que era el principal enemigo de Estados Unidos en la Guerra Fría. Rápidamente, el éxito de la Revolución cubana se convirtió en un ejemplo a seguir en toda Latinoamérica. Por todo el continente surgieron movimientos revolucionarios de izquierda a la usanza cubana. Por ejemplo, aquí en Chile se crea el Movimiento de Izquierda Revolucionario en 1965 y la Vanguardia Organizada del Pueblo en 1968. Es decir, el éxito de la Revolución cubana mostró a la revolución no solo como una vía posible, sino como una vía necesaria para generar los cambios que se buscaban, situación que hacía tambalear los intereses de Estados Unidos en el continente. Así también, las clases dirigentes latinoamericanas no estaban muy felices con la proliferación de movimientos revolucionarios en el continente y, frente a la necesidad de cambios que manifestaba la sociedad, comenzaron a desarrollar políticas de reforma para llevar a cabo parte de estos cambios sin la necesidad de una revolución. Para dejarlo claro, podemos decir que una reforma es un cambio paulatino desarrollado dentro de la institucionalidad de un país. En cambio, una revolución es un cambio radical que por lo general surge del poder popular. Este periodo de reforma fue apoyado por Estados Unidos, quien veía en el reformismo un contrapeso a los movimientos revolucionarios de izquierda que proliferaban por todo el continente. De hecho, Estados Unidos diseñó la Alianza para el Progreso, que era un programa de ayuda económica y logística para desarrollar estas reformas en Latinoamérica. Creían que al desarrollar mejores niveles de vida en la población, esta rechazaría una revolución de corte izquierdista. Sin embargo, estas políticas reformistas fracasaron rotundamente y los movimientos revolucionarios y la izquierda en general seguía sumando fuerzas en todo el continente. Frente a esta situación, Estados Unidos pone todas sus fichas en una estrategia militar que desarrollaba de forma paralela a la Alianza para el Progreso. Hablamos de la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta estrategia consistía principalmente en adoctrinar a las Fuerzas Armadas latinoamericanas en la denominada Guerra Sucia y de esta manera eliminar a los ciudadanos que eran considerados enemigos internos, es decir, a todas aquellas personas de pensamiento de izquierda, incluso a las personas que tenían un mero pensamiento crítico o accionar social. Así las cosas, con la izquierda sumando adherentes y los movimientos revolucionarios creciendo en todo el continente, el miedo comenzó a propagarse en las élites gobernantes, que se sentían acorraladas y temían perder sus privilegios, estilo de vida y el sistema que habían construido por casi 2 siglos. Por otro lado, Estados Unidos temía perder sus intereses económicos en el continente y su influencia política en medio de la Guerra Fría. Es así como las élites latinoamericanas y los Estados Unidos estrecharon lazos y acudieron a las Fuerzas Armadas latinoamericanas que, aparte de ser adoctrinados en la Guerra Sucia por Estados Unidos, tenían una larga tradición de entrometerse en los asuntos políticos civiles en sus países. De esta manera comienza una oleada de golpes de Estado seguidas por dictaduras que arrasaron con los movimientos revolucionarios y con la izquierda en general, permitiendo a las élites y a Estados Unidos conservar sus privilegios e intereses en el continente. En tu guía existe una lista con las dictaduras latinoamericanas en la segunda mitad del siglo XX, pero, por mencionar una, encontramos el caso chileno en donde el socialista Salvador Allende había llegado democrática e institucionalmente al poder, es decir, el socialismo en Chile llegó al poder por el mismo sistema que los Estados Unidos pregonaban y no por una revolución como pasó en Cuba y en otros lugares del mundo. Esto fue inaceptable para la Casa Blanca, que junto con la élite dirigente chilena y las Fuerzas Armadas de este país organizaron un golpe de Estado más estridente de la región, pues los militares chilenos fueron los únicos que necesitaron bombardear su propio palacio de gobierno. La junta militar, que pronto lideraría el general en jefe del ejército Augusto Pinochet, no demoró en aplicar la doctrina de seguridad nacional para eliminar a todo enemigo interno. Esto significó una despiadada y sistemática violación a los derechos humanos en el país, como también ocurrió en otras dictaduras latinoamericanas.
Sin embargo, el terrorismo de Estado no fue la única característica en común de las dictaduras latinoamericanas. Estos regímenes buscaron la despolitización de la sociedad y en algunos casos hasta la militarización de la sociedad. Por dar un ejemplo, la dictadura chilena fomentó la implementación de bandas de guerra en los establecimientos educacionales. Es decir, las dictaduras buscaban refundar los estados y las sociedades en principios autoritarios y militares, situación que aún tiene consecuencias en la actualidad. Así también, y relacionado con lo anterior, las dictaduras cortaron toda actividad política y social, cerraron el Congreso, prohibieron y persiguieron a los partidos y movimientos políticos y sociales y censuraron los medios de comunicación. Es decir, querían amputar toda organización política o pensamiento autónomo en la población latinoamericana. También, como mencionábamos, la violación sistemática y sostenida de los derechos humanos fue otra característica que compartieron las dictaduras. La aplicación de la doctrina de seguridad nacional, que consistió, de hecho, en la persecución, encarcelamiento, tortura, asesinato y desaparición de personas consideradas enemigas para el régimen, significó una verdadera purga de militares y policías contra su propia población. De hecho, las dictaduras fundaron nuevas instituciones, muchas veces policías secretas como la DINA o la CNI en Chile, quienes eran los principales gestores de las violaciones a los derechos humanos. Así también, algunas dictaduras de América del Sur, como la de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, entre otras, se organizaron bajo la coordinación de Estados Unidos para la eliminación de los izquierdistas en todo el continente. Esta cooperación entre las dictaduras latinoamericanas se conoce como Operación Cóndor. Por último, una de las grandes características en común entre las dictaduras fue la imposición del modelo económico neoliberal. Se aprovechó el aturdimiento de la población producto de las violaciones a los derechos humanos para instaurar este modelo económico. En Chile, por ejemplo, se sumaron a la dictadura sectores empresariales y los Chicago Boys, que eran un grupo de economistas que estudiaron el neoliberalismo de la mano de su creador, Milton Friedman. Al imponer el neoliberalismo, las dictaduras redujeron y limitaron el rol del Estado en la economía al mínimo. El mercado se convirtió en el máximo regulador de la economía, abrieron las fronteras a la inversión extranjera y se privatizaron grandes áreas sociales como la salud, la educación y las pensiones. Este sistema económico generó que la riqueza creciera y se acumulara en los países, pero gran parte de la población se vio empobrecida y sin beneficios sociales, ya que gran parte de estos estaban en manos privadas. Fue en la crisis económica de 1980 que esta situación llegó a su límite y se generaron grandes protestas y movilizaciones en donde las poblaciones latinoamericanas manifestaban su repudio a las dictaduras y se comenzaron a organizar aquí las fuerzas opositoras y con ello el comienzo del fin de las dictaduras. Hay que sumar a las manifestaciones sociales, que fueron los grandes percutores de las caídas dictatoriales, el rol que tuvieron las organizaciones que defendieron los derechos humanos, organizaciones compuestas principalmente por mujeres. También la solidaridad internacional que presionaba por el retorno de la democracia en América Latina y por último el abandono del apoyo de Estados Unidos a las dictaduras, pues los objetivos de este país de repeler el avance revolucionario de izquierda e imponer un modelo capitalista neoliberal en Latinoamérica ya estaba zanjado y seguir apoyando las dictaduras era mal visto por la comunidad internacional.